¿Arrancamos con todo? Yo ya estoy para el primer panel, ¿no? Vamos, entonces. La verdad es que ya lo spoileaba un poquito Leo, el primer panel, Compliance Reloaded. El futuro llegó. Llegó hace rato, como decía una vieja canción. Ya decir vieja canción hablando de una que es de Yo no mi la generación. conozco, Diego, así que... Bueno, pero yo la siento parte de mi generación. Llegó hace rato el futuro, llegó y está con nosotros el speaker que nos va a hablar de integridad, gobernanza y agregar valor. ¿Quién es, Mili? Es un speaker que todos conocemos, es nuestro referente, es nuestro maestro en la SEC, todos sabemos de él, pero hay un dato que seguro no conocen y es que él se enamoró del compliance hace 25 años, cuando casi como de película estuvo 3 días enteros entre cajas revisando unos cierres, ¿no? Facturas, algo así, que no cerraban y encontró la primer trama de fraude. Y a partir de ese momento dijo, las investigaciones son mi pasión, así que ahí les tiro algo más para que lo conozcan. Él es Carlos Rosen, es socio en BDO, acá lo tenemos en pantalla, y también es el director de la Certificación Internacional de Ética y Compliance. Así que un aplauso para Carlos. Todo tuyo, Carlos. Bueno, gracias a ambos por la presentación. Se escucha bien, ¿no? Vamos a festejar hoy la despedida de solteros y luna de miel de Mili. Todo. Y también quiero contarles que Compliance lo descubrí por casualidad. Fui a un congreso en San Francisco de auditoría interna y me confundí. ¿Sí? Me confundí el lugar, era un congreso de Compliance que funcionaba en el mismo lugar y me quedé ahí, no fui al de auditoría interna. Así que eso me ha pasado y desde ahí también, junto con las investigaciones. Bueno, vamos a arrancar. Y por supuesto, gracias a la Galicia, gracias a la asociación, la verdad que es maravilloso poder estar acá, la gente que está presente y por supuesto la gente que está mirando y que va a mirar esto después, así que eso está buenísimo. El otro día estaba cenando con un amigo muy experto en medio ambiente y me dijo, ¿sabías, Carlos? Y yo les pregunto a ustedes, ¿sabían que 7 millones de personas mueren en el mundo por el aire contaminado que respiramos? ¿Sí? Es grave eso, ¿no? ¿Sabían que 9 de cada 10 personas y casi el 100% de quienes estamos acá y que vivimos en ciudades bastante habitadas, respiramos aire que están muy por encima de lo tolerable según las entidades que miden esto a nivel mundial, inclusive la Organización Mundial de la Salud? ¿Sí? Porque a veces vemos un accidente donde mueren, lamentablemente, algunas decenas de personas y salen todos los diarios. Esto no está saliendo seguido en todos los diarios. ¿Sí? Son 7 millones por año que fallecen. Estamos acostumbrados a preguntarnos si cumplimos cuando hacemos compliance. Todos trabajan directo o indirectamente en compliance, ¿no? Quienes están acá. A mí me dijeron que en este auditorio seguramente iba a haber más gente de compliance que de sostenibilidad. ¿Es así? ¿Sí? Levante la mano quien trabaja en compliance. Directo o indirectamente. ¿Sí? Más o menos 80-90%. ¿Y en sostenibilidad? Bueno, casi un tercio de quienes están acá, por lo que veo. Y esto que nos preguntábamos, si estamos cumpliendo, que es una pregunta que nos hacemos siempre por las organizaciones que representamos, hoy está cambiando esa pregunta. Y está migrando una pregunta mucho más rica que nos abre muchas oportunidades. Es, ¿qué impactos estamos generando cada vez que decimos que estamos cumpliendo? ¿O con qué estamos cumpliendo? ¿Quién sabe lo que es sostenibilidad corporativa? Y prometo que no voy a pasar el micrófono, simplemente para saber quién sabe qué es sostenibilidad corporativa si yo le pusiera el micrófono, que no lo voy a hacer. Veo que más o menos unas 10 personas levantaron la mano, ¿sí? Y algunas que yo sé que saben, como Joaquín, ¿no? Que son genios en esto, pero bueno, seguramente haya un poquito más, ¿sí? Yo no soy de dar definiciones en este tipo de charlas, pero voy a dar una porque me parece muy importante hacerlo para que estemos todos en la misma página. ¿Sí? Sostenibilidad corporativa, ¿sí? Es la capacidad que tiene una organización para prosperar en un ambiente global, competitivo, cambiante, complejo. ¿Sí? Y tratar, bueno, siempre hay algo que no sale en la presentación, esas líneas punteadas, pero no se preocupen. Y tratar de gestionar con la mayor responsabilidad posible aspectos tales como impactos, que es
qué consecuencias trae nuestra organización, no necesariamente negativas, negativas y positivas, en el entorno, en el contexto interno y externo. ¿Qué dependencias tiene la organización de los recursos que tiene que administrar para poder funcionar? ¿Sí? Agua, aire, energía, etc. ¿Qué riesgos negativos y positivos tiene que considerar la organización en materia de sostenibilidad para poder desempeñarse de manera adecuada y transcurrir de la mejor manera creando futuro y creando valor en el tiempo? ¿Sí? Muy diferente a ver qué pasó cuando leemos estados financieros, que estamos mirando qué de la organización. El pasado, lo que ya ocurrió. Ahora lo que yo les pido es que imaginen alguna forma de desempeño que va a mirar hacia el futuro, que va a mirar el valor que la organización es capaz de crear hacia el futuro, pero no por capricho ni por casualidad, porque las partes interesadas cada vez saben más, nuestros consumidores, nuestros inversores, ¿sí? Cualquier parte interesada que nos rodea, nuestros proveedores, clientes, nuestra gente que labura en la organización. Y todas estas personas cada vez saben un poco más. ¿Y qué nos reclaman? Imagínense un inversor, que además de eso que estamos viendo en los estados contables, que son números, notas, información, contame qué estás haciendo hoy para estar seguro de que en el futuro también te va a ir bien, que estás creando valor. Porque si no, tu organización, con eso que me muestras, no me interesa tanto. Y esto es un cambio de paradigma. Porque lo que nosotros tenemos que mostrar de aquí en adelante, digo nosotros como una organización, es el valor futuro que somos capaces de generar. ¿Qué estamos haciendo hoy para que la sociedad se dé cuenta que eso implica compartir valor? ¿De qué manera compartida? De una manera tal, no hay una fórmula mágica, que haga sentir confortable a todas las partes interesadas. Nada fácil, pero conceptualmente se entiende, ¿no? Bien. Y vamos a representar esto de lo cual estamos hablando con un puente, donde tal vez vamos a partir de cómo era el compliance antes, un compliance de lista de chequeo, donde teníamos algunos requisitos legales para cumplir y nos ocupábamos de que nada malo ocurra, muy orientado en no tener sanciones, no tener problemas, ¿sí? Penales, administrativos, financieros, producto de incumplimientos legales. Ahora, con el cumplimiento formal, con esta evolución, ya había algún código de ética o conducta, algunas políticas de integridad, y se trataba de que las organizaciones se organicen un poco mejor. Todavía las áreas que trabajan en estas cuestiones estaban bastante desorganizadas. En el mejor de los casos había una persona responsable de compliance, no en todos los casos. A veces era una responsabilidad compartida con legales, con auditoría, con otras funciones de la organización que sabían un poco del tema. Ya llegado a este tema, que es una cuestión integrada de riesgos, ¿no? Un enfoque de riesgos integral. Entonces empiezan a participar todas las áreas, siempre enfocada en la parte legal, regulatoria, pero acá agregándole algunos otros temas optativos, pero que eran buenos para cumplir, políticas de integridad, donaciones, patrocinios, regalos, contribuciones, conflictos de intereses, y cosas que a veces no estaban reguladas, pero que las organizaciones se dieron cuenta que eran importantes. Las áreas ya trabajan más en conjunto para pasar algo parecido a lo que vemos hoy en día, ¿no? Una organización que pone en la balanza como algo tan importante la cultura de cumplimiento como la parte legal, regulatoria, normativa, que trata de que todas las personas entiendan de qué estamos hablando cuando hablamos de compliance, que tratamos de que compliance esté integrado a los valores de la organización, ¿sí? Que toda la gente trabaje en forma mancomunada para producir cumplimiento e integridad, ¿sí? Y en el mejor de los casos, certificar y poder mostrar que además de hacer todo esto, cualquiera puede venir y verificar con un montón de detalles que esto existe y se está haciendo. ¿Le suena esto, no? Como medida de compliance del deber ser, de cómo tratamos de que sea la función de compliance. Pero nos queda acá
un compliance como más moderno, que es el futuro del cual les quería hablar, ¿no? Transitar todo este puente que no es un puente solamente histórico y queremos decir esto es lo bueno y todo lo malo, no, es un puente acumulativo, es un recorrido donde vamos poniendo elementos en nuestra mochila, herramientas, y que todo eso que pasó es bueno e importante para llegar a un compliance basado en propósito que nos abre un montón de oportunidades. Vamos a ir viendo cómo, ¿no? Pero es un compliance donde vemos el futuro y tratamos de hacer un montón de cosas mucho más que cuidarnos de que no nos pongan una multa. ¿Qué es lo correcto? Otra que no les voy a pasar el micrófono, pero me gustaría saber si ustedes saben qué es lo correcto. ¿Qué es hacer lo correcto? Yo sé que no levantan la mano, tienen miedo que... ¿Alguien quiere contestar? ¿Quiere decirme qué piensa que es hacer lo correcto? Estamos de entrecasa. Actuar éticamente, bien. Pasarelli. Vamos, Marco. Fernando. Actuar conforme a la norma es hacer lo correcto. Gracias. ¿Qué más? De acuerdo a los valores, eso es lo correcto también. ¿Alguien más? Actuar responsablemente, ¿sí? Bueno, está bien, cada uno opina lo que opina y son todas las opiniones válidas y estamos construyendo algo. Yo voy a agregar algo que traje de qué es para este enfoque de compliance sostenible la cultura de actuar correctamente, ¿sí? Voy a volver con el puente. Ahí orientados, se corren un poquito, pero es un tema de la proyección, ¿eh? Juro que soy muy obsesivo con las presentaciones. Bueno, en lo que es obligatorio, ley, regulaciones, ¿sí? Hasta llegar a, como dijimos, un cumplimiento voluntario, un cumplimiento que realmente las personas quieran actuar de determinada manera porque así lo sienten, ¿sí? En esto que ya acabamos de ver. El compliance con enfoque sostenible que quiere y tiende a que la gente se comporte correctamente, tiene que verse como una disciplina basada en gestión del cambio, o sea, trabajar con las personas para que tengan una mirada diferente, constructiva en este enfoque, ¿sí? Una mirada de integridad corporativa, con una palabra acá que la quiero destacar, con el propósito y el impacto, tanto ambiental, social, económico, ¿sí? Conectando riesgos conocidos, esos que ya conocemos como fraude, corrupción, lavado, etcétera, 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 con los compromisos del futuro, que son cambio climático, derechos humanos, etcétera. Y acá me paro y quiero explicarles por qué les pongo una definición media extraña para explicar qué es lo correcto. Lo que quiero destacar es que no basta hoy con decir esta organización actúa correctamente porque somos íntegros, porque cuidamos que no existan hechos de corrupción, ni de lavado, ni de fuga de información, ni de dañar, bla, 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 a un montón de cosas que trabajamos en el día a día. Además, tenemos que empezar a mirar los compromisos del futuro, ¿sí? Algunos que seguramente están muy abordados, temas sobre todo de derechos humanos, diversidad, pero hay un montón de otros que son súper importantes, que son tendencia en otros países y que todavía no los estamos abordando con seriedad, ¿sí? Entonces, actuar correctamente desde el punto de vista corporativo tiene que ver con no descuidar un montón de cosas que hoy están dentro de la mirada importante de compliance, como deber ser, como teoría, pero que los tenemos que ir incorporando, ¿sí? Como filosofía central tenemos que asegurar el bienestar económico, ambiental y social para construir valor junto con la comunidad. Y algo más difícil que eso aún, que la comunidad lo crea, lo sienta, lo reconozca. Queremos que nuestra organización sea reconocida por la comunidad como la que actúa correctamente. Y si nosotros creemos que la definición de correcto es simplemente, por ejemplo, voy a tomar una de esas, pero no me importa cumplir con normas, lo que vamos a obtener como espejo de quien nos está mirando es estás actuando incorrectamente. No me gusta lo que estás haciendo, ¿sí? Entonces,
la invitación es abrir un poco la mirada ahora, porque vamos a ir viendo algunos otros temitas, ¿sí? Entonces, compliance, como lo hacemos hoy, ¿alcanza? Después de lo que acabamos de ver. Falta algo, ¿no? ¿Estamos en coincidencia que tenemos que agregarle algo? Y con esto, y quiero ser muy claro, si aparece alguien, seguramente presente, pero yo me ocupo de sostenibilidad en la organización, está perfecto. Si no estamos hablando de que compliance va a ser sostenibilidad y eso deja de existir. No, no, lejos de eso, ¿sí? Tampoco hablamos que compliance va a ser compras, pero tiene alguna función ahí también. Entonces, vamos a empezar a mirar estos temas de sostenibilidad como miramos, por ejemplo, corrupción, y no decimos que compliance es responsable de evitar la corrupción, sí de hacer un montón de cosas para bajar la probabilidad del impacto. Pero después hay alguien que está tratando con un funcionario en el día a día, ¿sí? Y hay alguien que está haciendo, coordinando acciones de sostenibilidad en el día a día. Y eso tiene que seguir existiendo. Quiero aclarar esto porque en una charla había una persona, pero yo hago sostenibilidad. No, 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 está bien. Seguilo haciendo, está genial. Bien, entonces, puente. Desde el temor a la sanción hasta el sentido de propósito, ¿sí? Hasta acá vamos bien. Sigamos. Vamos a hacer una formulita que juro también que se veía bien, ¿sí? Bien. Compliance con enfoque sostenible es una ecuación en la cual sumamos las leyes, la ética y el futuro. O sea, las leyes sabemos que les llamamos requisitos, obligatorios. No las elegimos, las tenemos que cumplir. ¿Por qué? Porque operamos en una organización, en un determinado o determinados lugares geográficos que están reguladas de tal o cual manera y eso no lo hemos elegido, simplemente lo vamos a cumplir. También compromisos, ¿sí? Lo agregamos, dijimos recién que es un enfoque que va sumando, va agregando. Le agregamos el compliance del presente, todo aquello que es bueno tener, que no está regulado, pero que sin eso tampoco nos van a salir las cosas bien, con integridad. Y hasta acá estamos hoy. Y le vamos a sumar entonces el propósito, ¿sí? Compliance del futuro. ¿Hay alguien que se acuerde del propósito de su organización? Porque sin propósito esto no es posible. ¿Sí? Hay una tarea previa para hacer, porque el propósito es todo aquello que nos va a empujar con entusiasmo para conseguir algo importante. Algo que creamos que tiene mucho que ver con lo que somos y con lo que queremos. Y somos parte de eso dentro de nuestra organización. Eso es un propósito. ¿Sí? Por ejemplo, el propósito, no me lo acuerdo, pero el propósito seguramente de esta casa que nos invitó hoy es, con mis palabras, solucionar la vida a las personas que hacen día a día sus cosas, sus transacciones, agregándoles valor también, ¿no? Y haciendo de su vida algo mejor, a través de lo que hace una actividad como esta, una actividad eminentemente financiera. Pero si todos creemos y queremos hacer eso, tiene mucho que ver con compliance, que es no centrarnos en el lado del puente de cuidar que nada malo nos ocurra. Es cuidar que nos ocurran muchas cosas buenas y que esas cosas buenas sean reconocidas por la sociedad. No es casualidad que las áreas de comunicación, las áreas de marketing, se esfuerzan muchísimo por contar a la sociedad qué hace la organización en esta materia. Y eso no es algo malo. Lo que es algo tremendamente malo, que lo vamos a ver, es si contamos algo que no es. Puente. Ya no me acuerdo cuántas veces mostré puente, ¿sí? Ir de lo legal a lo legítimo. Y cuando hablamos de legítimo, quiero que quede bien claro, porque algunos lo toman como sinónimo, y hay algunas definiciones, viejas sobre todo, que son sinónimos. Pero cuando hablamos de legitimidad, es el reconocimiento de muchas personas, de las partes interesadas, que le da un basamento sólido a todo lo que estamos haciendo. ¿Sí? El otro día lo hablaba con Noé y que me aportó unas ideas buenísimas para ayudar a explicar, ¿sí?, qué es la legitimidad. La legitimidad, cuando hablamos de compliance con enfoque sostenible, es eso que nos ayuda a obtener la tan ansiada licencia social, que es la aceptación pública, el permiso público no firmado, no verbal, ¿sí?, pero esa aceptación que se siente en el ambiente de que la gente está aceptando lo que estamos haciendo. Es muy fácil ver, por ejemplo, la importancia de la licencia social en una empresa minera, ¿no?
porque cuando la comunidad no acepta eso, es un problema. Y la organización tiene que hacer muchas cosas para obtener esa licencia social. Entonces, si queremos ir hacia un enfoque de resultados positivos sostenidos y de hacer algo por el futuro de la organización, tenemos que lograr el estado de legitimidad sostenida para obtener esto de cumplir con las personas y cumplir con el planeta. Porque si no hacemos eso, nuestro negocio, por más que tenga mucha rentabilidad hoy, va a ser un cash flow que se va a acabar muy pronto. Y cada vez eso se va a ir notando más, porque la gente cada vez reclama más y sabe más. ¿Sí? Y está bueno entender que un puente que cruza algo que tal vez no lo podríamos hacer sin el puente, por ejemplo un río, tiene dos extremos donde ese puente se está apoyando, ¿sí? Y tiene toda una estructura ese puente. El otro día lo hablábamos con Noé, que me dio unas buenas ideas también. Y esta estructura que le llamamos compliance con enfoque sostenible, que nos permite ir hacia este lado, al estado de legitimidad, ¿sí? Necesita de la licencia social como esos lugares donde va a apoyarse la tierra firme. Sin esa tierra firme, si vamos tratando de poner este puente sobre la arcilla, no va a funcionar todo lo que hagamos. Entonces nunca nos tenemos que olvidar de la importancia de obtener la licencia social para la organización. Y fíjense este ejemplo. El otro día leía de una empresa que fue gravemente sancionada en Europa, una empresa que se ocupa de oil and gas y que ya se retiró del país hace poco. Y digo que es una noticia pública porque es uno de los principales clientes nuestros a nivel global, sobre todo en Francia, que publicitaba todas las inversiones que hacía en temas de sostenibilidad, en temas de energías renovables. Y sin embargo, la autoridad de control en distintos países de Europa les observó que tenían el 95% aproximadamente de sus inversiones en combustibles tradicionales, ¿sí? Y que no estaban diciendo todo realmente como era, ¿sí? Pero acostumbrados a contar las cosas de una determinada manera. Bueno, eso es lo que se viene también, ¿sí? Y por eso compliance tiene que estar muy presente. ¿Cómo llegamos de un lado al otro del puente? Primero, bueno, ampliar el marco, ¿no? Hoy estamos hablando de esto y tenemos que empezar a hablar de técnicas, metodologías, formas de reportar. Y no es poco la forma de reportar, porque en la forma de reportar es la forma que le vamos a contar a la comunidad todo lo que estamos haciendo. Esos reportes tienen que estar revisados, porque si no corremos el riesgo por error o por omisión o con intención de contar cosas que no son. Incluir riesgos, como dijimos, de reporte, de greenwashing, o sea, de contar cosas que no son, o contar cosas a medias, o contar cosas mal, engañosas, de derechos humanos, de ambiente, entre otros. Son esos riesgos nuevos que son muy importantes. Tenemos que armar equipo, con compliance, con sostenibilidad, sin lugar a dudas, con legales, con finanzas, con operaciones, con comunicación, para todo esto, ¿sí? Para este nuevo enfoque también. Gestionar el cambio cultural. Esto no es tan sencillo como parece, tenemos que lograr que las personas se suban a esto, realmente crean que esto vale la pena, ¿sí? Y no todos los auditorios son como este, que es un auditorio muy calificado, que es muy sencillo entender este tipo de cosas. Hay personas que no entienden esto de la sostenibilidad tan fácil, ¿sí? No, es algo como demasiado nuevo y hasta merece muchas burlas de muchas personas, ¿sí? Entonces hay que gestionarlo con mucha responsabilidad y con mucho cuidado. El cambio cultural es uno de los temas más importantes. Y después comenzar a reportar, comenzar a hacer ese ejercicio de reportar. ¿Y de qué manera? Con integridad. De a poco ir subiendo esos estándares. Al principio seguramente haya reportes que no sean tan técnicos, pero donde la organización va contando y en el mejor de los casos auditar, porque con un informe auditado se le va a mostrar a la comunidad que puede confiar en todo lo que se está diciendo, porque la organización también hizo revisar esto para no cometer errores. Bien,
Tapa de diario, esta no es la tapa real, pero las tapas de diario que vemos son cuando las organizaciones empiezan a contar cosas que no son, empiezan a tener problemas graves. Y esto se viene cada vez más rápido. Así como la inteligencia artificial, estamos una semana sin mirar ningún video y después vemos lo último de, no sé, de Cloud, de Google, LM Notebook y nos sorprendemos porque estuvimos una semana sin mirar, acá todos los meses van saliendo cosas impresionantes en el mundo, relacionados con incumplimientos. Sepan que en Reino Unido el 40% de los anuncios verdes que están en línea, o sea, en los canales más difundidos, son engañosos. Así lo determinó la autoridad que está revisando todo esto. Según la Comisión Europea, referido a anuncios verdes, casi la mitad podrían ser falsos o engañosos. El 42% serían prácticas desleales, el 53% vagos, imprecisos, con engaños, el 40% sin evidencia ni respaldo, incomprobables para cualquier ser humano que quiera comer o consumir lo que nos quieren vender. En Australia, ¿sí?, la comisión que se ocupa de revisar este tipo de cosas, la autoridad de control, informó que el 57% de las empresas revisadas en su análisis tenían anuncios ambientales potencialmente engañosos. 4 a 6 de cada 10 anuncios verdes presentan algún problema de claridad, evidencia o veracidad, total o parcial. ¿Sí? ¿Qué opinan? ¿Hay alguien que está en desacuerdo? No, esto es una exageración. O sea, imagínense, me da miedo decir cualquier rubro, pero no importa, el paquete de papas fritas, ¿sí?, que nos dice cosas que no son, o las galletitas integrales, que a veces, ¿sí?, no quiero decir que se toma de idiota a las personas, no quiero decir eso porque es muy duro, pero a veces se cuenta algo como que si la gente más o menos se sube a esto, las va a comer. Y la va a comer con mayor felicidad. ¿Sí? Con igual cantidad de calorías, con igual contenido de grasa, pero con unos granos que tal vez sean, no sé, le pongan un poquito de color, un poco de sabor y tal vez algo bueno también, ¿eh? Pero digo, la verdad a medias hoy es tan grave como la mentira en esto. Sí. Simplemente para complementar lo que vos estás diciendo, ahí lo presentás como una estadística, vamos a decir, que es muy potente, pero decir también que en la Unión Europea ya hay normas y hay sanciones actualmente que se están operando en función de esto que vos estás contando. O sea, hay un enforcement muy potente. Qué importante esto que decís, Fernando, porque en estos países, donde, es claro que estaba preparado este diálogo, ¿no? En estos países, ¿sí?, de la Unión Europea en general, pero también en Australia, que decimos la reina de la lucha contra el greenwashing, porque es impresionante lo que está trabajando Australia. Fue la primera sanción y ya hay un montón de empresas que están sancionadas y otras bajo la lupa, en procesos. Reino Unido, Estados Unidos, California, nada más que en Estados Unidos hasta ahora. Francia e Italia ya tienen un montón de empresas. Acá esta la dejamos en gris porque es un caso muy conocido que ya es viejo, no tiene que ver con toda esta ola nueva, pero van a haber mucho 2024, 2025 y 2026. Y 2026 es el año donde empezaron a arrasar con multas por todos lados. Digo esto como la inteligencia artificial porque se viene con todo. Y compliance, donde hay multas, donde hay problemas, ¿dónde está? Tenemos que levantar la mano, ¿eh? Tenemos que estar ahí. No podemos desconocer esto. ¿Sí? Y hablamos de, no sé, empresas de moda que fueron multadas, pero tremendamente, por vender cosas súper sostenibles que no tenían nada de sostenible. Bien. Ahí Mili se fija en el reloj porque me quieren ya... ¿Cómo estamos? ¿Me quedan 5 minutos más? Sí, Joco. ¿4 minutos? Bien. Gracias. Bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿no? ¿Quién no quisiera tener esta sonrisa? ¿Sí? Está bien. Vamos. La sostenibilidad no es solo decir panel solar, no es solo decir energías, ¿sí?, renovables, no somos crueles con los animales, ¿sí?, producto vegano. Suena bien esas cosas, ¿sí? Hoy en día el mundo está yendo hacia un lugar de rechazar ese tipo de atajos, ¿sí?, tomar esto con absoluta responsabilidad
y que el discurso que está por escrito se le parezca a la realidad. ¿Sí? Esto que estamos viendo acá cuando ponemos la lupa es lo que estamos haciendo cada uno de nosotros en el día a día cada vez que vamos a un supermercado. Para poner un ejemplo en lugares donde vamos. Entonces, cuando nos preguntamos si cumplimos, esa pregunta que nos hicimos al principio de la charla, dijimos, mejor cambiemos la pregunta y digamos, mientras cumplimos, porque tenemos que cumplir, ¿cuál es el impacto que generamos? ¿Sí? Pregunta con la cual iniciamos esta charla. Porque la verdad es que cuando nos preguntamos si estamos cumpliendo, nos remitimos a cómo empezó el compliance, ¿sí? Con ese mapa de riesgos, esa herramienta fundamental que si no existe, no podemos asentar todos los controles que van a mitigar esos riesgos mapeados, ¿sí? Incluyendo herramientas conocidas, pero a veces herramientas creativas porque son riesgos complejos. Sin embargo, como dijimos, hay entidades que están viendo ahora el compliance, no como el mapa de riesgos, como el mapa del tesoro. Porque los riesgos positivos, las oportunidades que hay, las oportunidades que tienen entidades responsables, no sé, como el Galicia, que nos cita acá hoy para hablar de estos temas y nosotros, en lugar de estar trabajando como lo que hacemos en el día a día, paramos la pelota, nos sentamos acá, queremos escuchar. ¿Y quién nos invitó? La Asociación Argentina de Anti-Compliance, que se ocupa de esto. ¿Y quién más? El Galicia, ¿sí? No lo traje como ejemplo, se me ocurrió ahora, pero lo quería poner de manifiesto porque hay entidades que están viendo que acá hay un tesoro. Mostrar esto a la comunidad, nos ocupamos de esto, y no porque garpa, porque vende, porque es bueno. Es necesario para el ser humano. Abrazamos esto, ¿sí? Muchas gracias.